Chema Serralde, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo va? Pues, Oye, nos traes un va, tema va. muy interesante, Sí, fíjate, porque esto dio paso de verdad a una nueva era. Totalmente. Hablando del hombre, ¿no? Lograr cruzar esta órbita, nuestra La atmósfera. Claro, nuestra atmósfera y llegar al espacio. Al espacio y orbitar la Tierra. Es que, nada, pues mañana se conmemora pues una fecha importante porque en 61, digamos, el hombre tuvo la posibilidad, fíjate, hombre, o sea, el hombre como es decir, como especie, o sea, que Sí. está aquí en la Tierra, más que la carrera espacial, porque la carrera espacial tiene más años, ¿no? O sea, data de los años 50 y en realidad, digamos, los primeros avances que permitieron la posibilidad de la astronáutica, o sea, que existieran astronautas, pues datan de los años 40 y 50. Pero lo que es muy, muy interesante es que en 61 un hombre logra orbitar la Tierra durante 108 horas, Sí, por primera vez, 108 y regresar vivo. Vivo, ¿no? Eso es Claro. lo más importante. Claro. ¿Ah? O sea, este momento en el que la humanidad se siente capaz de viajar al espacio y entonces pareciera que el universo se vuelve más pequeño. Es Ojo. como retar un poco también a todas estas leyes de física cuántica, ¿no? Bueno, en realidad es un momento en el que la sociedad y la civilización se comprendió un poco distinta, porque sí, en efecto, desafiaba muchos impedimentos de siglos anteriores, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es tan importante el inicio de la carrera espacial tripulada, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué les parece si hacemos clic primero para, una de nuestras recomendaciones es profundizar, digamos, en la historia de el señor Yuri Sí. Gagarin. Yuri Gagarin, Vamos. a través del diario El País, en un artículo estupendo que este año ha sintetizado justo una cantidad de información, por supuesto, pero también de mitos que hay que desmitificar sobre la historia del cosmonauta. El cosmonauta ruso, pues por supuesto, dio un primer paso, pero literalmente un primer paso en la recomprensión de la especie. Desafortunadamente no supimos cuál había sido, digamos, su destino después de regresar vivo, ¿no? Después de 108 horas de orbitar la Tierra. Y bueno, supimos hasta casi 40 años después que había fallecido en un accidente pues bastante controversial en el año 68. Estamos en época de Guerra Fría, hay que pensar un poco el mundo en Cómo se ese encontraba, tenor, ¿no? exacto, Claro. cómo funciona. Y también que este vuelo histórico, pues por supuesto que afectó de alguna manera no solamente la comprensión como especie, sino también las relaciones de la Unión Soviética, ex Unión Soviética ahora, y los Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente la posición política de Yuri Gagarin fue muy, muy controversial y, como les digo, hasta hace apenas unos años nos enteramos. Oye, pero más. entonces su muerte fue como ocultada. De alguna manera no se esclareció con detalles. Y es hasta, digo, y coinciden o sea, el diario RT, algunos medios europeos en general, que bueno, la información más fidedigna aparece justamente sintetizada con fuentes en este artículo del País. Sí. Y claro, pues aprendimos que la vida de Gagarin también fue complicada en ese sentido. Pero ¿qué pasó, por ejemplo? ¿En dónde podemos meter, digamos, el termómetro, ¿no? Sí. Para poder sentir cómo la transformación conceptual de la humanidad es distinta después de la carrera espacial tripulada? Muy sencillo, el arte, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos clic ahora en un vínculo muy simpático en PopSci, en Popular Science, Ciencia Popular, una revista pues muy, muy, muy famosa, que sintetiza y nos ofrece, digamos, una sugerencia de cómo el arte contemporáneo ha releído, digamos, la vida, la concepción de lo que significa arte, lo que significa ciencia y cómo la ciencia tiene que penetrar en las capas de la sociedad para hacerse, digamos, del conocimiento público y entonces causar un verdadero cambio. Estamos viendo una obra muy divertida dentro de la obra Odisea Espacial, que es el Gistronaut, o como se puede traducir, digamos, como el ganso astronauta. Un artista, Hans Meyer Brandis, ha tenido la puntada de recrear el viaje a la Luna con gansos. Entonces, esencialmente lo que creó fue exactamente la transmisión televisiva y de cuartos de control en un cuarto de control en una galería de arte en Italia y un conjunto de gansos vivos que en tiempo real están siendo transmitidos exactamente de la forma en la que fue transmitido el viaje a la Luna.
Entonces, la reflexión sobre que los gansos se comportan aleatoriamente, pero también hacen experimentos y también pisan un territorio. Miren qué chistoso, o sea, está recreando exactamente lo mismo. Oye, ¿y por qué escoger gansos? Bueno, ¿Nada más? el arte contemporáneo. O sea, Es que está muy ligada la ciencia con el... claro, hubiera claro, puesto es una reflexión. un pues, mono capuchino, Un mono ¿no? capuchino, ¿no? Bueno, Haz pues, de cuenta. bueno, Claro, Ahí ¿no? en Reforma. pero bueno, lo que me parece muy divertido es que justo tiene, o sea, es una forma bastante más lúdica de aproximarse. El arte contemporáneo está transformando también nuestras miradas y no solo eso. Los resultados, digamos, de los viajes espaciales tripulados han traído también una buena cantidad de información que hoy pertenece también al terreno del arte. Sí. El artista Frederick de Wilde, por ejemplo, estamos viendo, utiliza justo la lectura de las bases de datos y las lecturas y la simulación de la fluctuación, digamos, la fluctuación cuántica, que es una métrica espacial del que no vamos a profundizar ahora, y crea estas obras. El fotógrafo Vincent Fournier nos ofrece visitas a los centros espaciales. Miren estas imágenes que parecen verdaderamente de ciencia ficción. Claro, No, eso es- estos son centros espaciales en justamente el Centro Espacial del cosmonauta Yuri Gagarin, dedicado a su nombre, y bueno, la vida y lo que puedes ver ahí. Es la prueba de que ya llegamos al futuro. Ya llegamos al futuro, quizás. Y bueno, un poco no quiero dejar, digamos, de cerrar la sección. Cerremos la sección mirando también la obra de un mexicano, el artista Naum Mantra, también mejor conocido. Visiten su sitio porque es un mexicano, un artista contemporáneo mexicano, que, digamos, tuvo ya una residencia en el CERN como un artista reconocido por el propio CERN para ser una suerte de voz, portavoz, divulgador del vínculo del arte y la cosmonáutica. Él en su sitio, en su proyecto Cósmica, dio conferencias en muchos lugares del mundo y creó eventos que vinculan arte, creación y bueno, nada, está justamente trabajando en el Centro Gagarin para experimentar con gravedad cero, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces, bueno, visiten su sitio, creo que pues vale mucho la pena empezar a reflexionar y picarle cómo se conecta el arte contemporáneo y cómo cambió después de la Y respuesta. qué mejor que apoyar al talento mexicano. Ah, también, claro, por supuesto, Eso. clic ahí. Así que nada, pues Gracias, Chema. a la memoria de Gagarin, donde quiera que esté. Muchísimas gracias.